Un feliz sábado para todos mis hermanos. Sí, sonido. Que la bendición del Señor sea con cada uno de ustedes. Muy bien, el capítulo que nos ocupa hoy es el capítulo 5, el lucero de la reforma. ¿Alguien me puede, alguien puede recordar que vimos el capítulo pasado, el sábado pasado? ¿De qué trataba el capítulo del sábado pasado? Fieles por antorcha. De qué hablaba ese capítulo? De los valdenses, ¿verdad? Un grupo de fieles cristianos que se mantuvieron firmes ante la adversidad, ante la persecución, y eso ocurrió alrededor del siglo XII en adelante. Este capítulo se sitúa un poquito más adelante en la historia. Se sitúa alrededor del siglo XIV, unos 200 años después de lo ocurrido con los valdenses, y lleva por título El Lucero de la Reforma. Y entonces el capítulo comienza diciendo de la siguiente manera: antes de la Reforma hubo tiempos en que no existían sino muy pocos ejemplares de la Biblia. No había acceso a la Biblia como lo tenemos hoy. En ese momento estaba restringido el acceso a las Sagradas Escrituras, y dice la sierva del Señor, pero Dios no había permitido que su palabra fuese destruida completamente. Hay personas que se preguntan que si la Biblia hoy está adulterada, que si es posible que con el paso del tiempo sea la misma Biblia que escribieron los escritores bíblicos. Eh, Aunque pueda que hayan algunas pequeñas alteraciones, recordemos que el que protege su palabra es Dios. Amén. Y así como en este tiempo no había acceso a la palabra del Señor, dice que Dios no había permitido que su palabra fuese destruida completamente. Sus verdades no habían de quedar ocultas para siempre. Dice que en los diferentes países de Europa hubieron personas que se sintieron entonces impulsados por el Espíritu de Dios para el estudio de las Sagradas Escrituras, que en ese momento se encontraba sin acceso a ella. Y dice la sierva del Señor que aunque estas personas estudiaban y no podían verlo con claridad, comprendieron muchas verdades que hacía tiempo yacía sepultada. Recordemos lo del capítulo anterior, dice que salvo entre los valdenses, la palabra de Dios había quedado dentro de los límites de los idiomas conocidos. Solamente este grupo tenía acceso a la Biblia en su propio idioma. En ese momento la Biblia se encontraba en idiomas desconocidos para el resto del pueblo. En ese momento la Biblia se encontraba en latín. Así que no todo el mundo hablaba latín. El latín hacía ya bastantes años que había desaparecido como un idioma oficial de una nación. Así que se consideraba de pronto una lengua en decadencia o una lengua muerta. Pero los valdenses sí tenían copias de las Sagradas Escrituras en su propio idioma. Pero dice que ese tiempo en que las Sagradas Escrituras iban a estar en un lenguaje desconocido estaba por terminar. Dice, eh, pero llegó el tiempo en que las Sagradas Escrituras iban a ser traducidas y entregadas a gentes de diversas tierras en su propio idioma. Había pasado la oscura medianoche para el mundo. Fenecían las horas de tinieblas, y en muchas partes aparecían señales de que estaba por rayar. Eso nos lleva al siglo XIV, donde aparece este señor cuyo nombre es John Wycliffe. Se sitúa alrededor del 1328-1384. Y en honor a este señor, el capítulo se llama El Lucero de la Reforma. Porque antes de John Wycliffe no se había levantado una protesta contra las prácticas religiosas de la época. Así que este hombre fue el precursor de la Reforma protestante, aunque si bien es cierto, el auge de la Reforma se llevó más adelante, pero él fue el que tiró las bases de la Reforma
protestante. ¿Quién fue John Wycliffe? Bueno, John Wycliffe era de Inglaterra, del norte de Europa, y dice que nació en el siglo XIV. em, era el heraldo de la Reforma no solo para Inglaterra, sino para toda la cristiandad. Wycliffe recibió una educación liberal, dice que era educado en filosofía escolástica, también se educó en el derecho civil y eclesiástico, se dedicó al estudio de las Santas Escrituras. O sea, era una persona eh, educada, no solamente en los ramos de la palabra de Dios, sino que también era una persona educada, culta, también en los saberes seculares de la vida. Y estando Wycliffe, dice que sintió un deseo de estudiar las Sagradas Escrituras. También este personaje, a la vez que podía manejar las armas que encontraba en la palabra de Dios, había adquirido la disciplina intelectual de las escuelas y comprendía la táctica de los hombres de las escuelas. Ahora esta persona, eh, en ese tiempo, la comunidad no sabía cómo hablar, no sabía cómo hacerle frente a un argumento que le daban sus líderes. Pero Wycliffe, al ser una persona educada no solamente en las escrituras, sino también en el derecho, en filosofía, esta persona sabía entonces cómo responder a esos argumentos. ¿Ok? Así que dice que Wycliffe, recordemos que él en ese tiempo era católico, eh, estando todavía en la universidad, dice que se dedicó al estudio de las Sagradas Escrituras. En aquellos remotos tiempos, cuando la Biblia existía solamente en idiomas primitivos. Eran solamente los eruditos quienes tenían acceso a las Sagradas Escrituras. El pueblo no tenía acceso a las Sagradas Escrituras. Si nosotros retrocedemos en el tiempo para la época de los 1300, la mayoría de la población era campesina. Eran personas que cultivaban la tierra y personas que no tenían educación como hoy la tenemos, que los niños van desde temprana edad a la escuela. En ese tiempo no existía este sistema de educación, por lo tanto se limitaban a recibir lo que los dirigentes religiosos de la época ellos decían. Así que Wycliffe dice que su atención fue dirigida a las Sagradas Escrituras y dice, se consagró a adueñarse por completo de la instrucción que se impartía en los colegios. Con el mismo entusiasmo con que aprendía lo que estaba estudiando en su colegio, dice que con ese mismo empeño se dedicó al estudio de las Sagradas Escrituras. Cuando yo estaba en la universidad, leí esta frase y yo decía, ¿qué pasará hoy si los jóvenes que van a las universidades con el mismo empeño que le dedican a su carrera, bien sea derecho, medicina, ingeniería, cualquiera que sea su carrera, si le dedicaran ese mismo empeño a las sagradas escrituras que fuera del mundo hoy, John? Pues esta fue la intención que tuvo Wycliffe. Así como él estaba empeñado en estudiar su carrera, de la misma forma se empeñó a estudiar las sagradas escrituras. Dice que hasta entonces había experimentado una necesidad que ni sus estudios académicos ni las enseñanzas de la iglesia podían satisfacer. Encontró en la palabra de Dios lo que antes había buscado en vano. ¿No dicen amén? En ella halló revelado el plan de la salvación. No lo había encontrado en las enseñanzas que antes le daba. Dice que en las Sagradas Escrituras encontró el plan de la salvación y vio a Cristo presentado como el único abogado para el hombre, y se entregó al servicio de Cristo y resolvió proclamar las verdades que había descubierto. Entonces en la época le enseñaba que el ser humano, para llegar a Cristo, tenía que llegar a través de una persona, a través de un mediador, que tenías que ir y confesar tus pecados a esa persona. Pero Wycliffe, cuando estudia las Sagradas Escrituras, en ese momento que nadie se había abierto
o decidido abiertamente por el estudio de las Sagradas Escrituras, él se da cuenta que Cristo se presenta como único abogado para el hombre. Y todas estas enseñanzas él las fue atesorando en su corazón. Así que esto le impulsa a seguir estudiando más las Sagradas Escrituras y eh, se hizo muy popular. Dice que fue un maestro muy conocido durante el pueblo y sus enseñanzas habían hecho impacto en toda la población. Ahora dice, em, su conocimiento de las Sagradas Escrituras, la fuerza de sus argumentos, la pureza de su vida y su integridad y valor inquebrantables le ganaron la estima y la confianza de todos. Ahora, Wycliffe era una persona que vivía conforme a lo que predicaba. Y eso, mi querido hermanos, eso habla mucho más de que si usted se parara aquí y empieza a hablar de la palabra del Señor. Entonces, parte de la reputación que ganó Wycliffe con el pueblo era que él de verdad vivía lo que estudiaba. Eso es una invitación también para nosotros. Nosotros debemos vivir conforme a lo que estudiamos. Y cuando allá afuera vean ese comportamiento, entonces se van a preguntar por qué. Y van a ver que no es de nosotros, sino que vivimos una vida en obediencia a Dios. Se dispuso entonces a enseñar al pueblo y dice que los caudillos papales se llenaron de ira al observar que el reformador estaba adquiriendo una influencia superior a la de ellos. Ahora la popularidad de los sacerdotes de la Iglesia Católica estaba disminuyendo porque habían nuevas verdades que se estaban predicando, que Wycliffe estaba predicando y que no eran nuevas verdades, que estaban hace tiempo ya escritas, pero que estaban empolvadas y estaban sepultadas bajo la tradición y bajo las enseñanzas de otras costumbres que no estaban fundamentadas en la palabra del Señor. Así que habiendo Wycliffe estudiado suficientemente las Sagradas Escrituras, empieza a denunciar varios errores que existían en la época. Por ejemplo, dentro de los abusos que denunció Wycliffe fue el pago de tributos. Ahora, Wycliffe se desempeñaba como capellán del rey. El capellán del rey era una especie de sacerdote personal del rey. Es decir, como era una persona muy educada, tenía un puesto tan elevado que servía como sacerdote personal del rey. Estando él ejerciendo esta función, él insta al rey de Inglaterra a que no debía pagar el tributo impuesto por la iglesia, porque él decía que eh, el Papa debe rehusar el dominio de los poderes seculares. Wycliffe con el estudio de las Sagradas Escrituras ya encuentra un principio que dice, la iglesia y el Estado deben funcionar aparte. ¿Qué fue una de las cosas que trajo la persecución a los cristianos en la Edad Media? Cuando el Estado y la iglesia estaban unidos. Y Wycliffe decía, no tiene por qué el rey pagar tributo a la iglesia porque esas cosas son de carácter secular, es decir, eso le compete a los gobiernos de la tierra, no le compete a la iglesia. Así que instó al rey a no pagar el tributo y dice que el papa se enfureció mucho. Dice, las exigencias del papa habían provocado profunda indignación en las enseñanzas de Wycliffe y ejercieron influencia sobre las más eminentes mentes de la nación. El rey y los nobles se unieron para negar el dominio temporal del Papa y rehusar pagar el tributo. De este modo asestó el golpe certero a la supremacía de Inglaterra. Otro mal que denunció a Wycliffe fue la orden de los frailes mendicantes. ¿Qué era esto de los frailes mendicantes? Bueno, era una orden, un grupo de sacerdotes que se dedicaban a vivir de las limosnas. Y estas personas no trabajaban. Así que Wycliffe se da cuenta de esto y él denuncia esta orden de los frailes mendicantes porque él decía que
El pueblo, que era un pueblo campesino que no tenía suficientes recursos, ahora de los escasos recursos que tenía el pueblo tenían que sacar para mantener estas órdenes. No solamente eso, sino que dice que comprometían la prosperidad y la grandeza de la nación. Las industrias, la educación, la moral eran afectadas directamente por la influencia de estos frailes. Debido a la influencia de los frailes, muchos eran inducidos a entrar al claustro, a consagrarse a la vida monástica, y esto no solo sin contar con el consentimiento de los padres, sino sin que éstos lo supieran en abierta oposición con su voluntad. Ahora los muchachos, al ver que de pronto esta era una vida no tan dura como tener que ir a labrar el campo, querían entrar a tener una vida eh, dentro de la iglesia, pero no por una convicción religiosa, no por una convicción religiosa, no era lo que los motivaba a convertirse en frailes, sino a los beneficios que ellos obtenían económicamente. Aunque los frailes supuestamente en sus votos, al convertirse en frailes, uno de sus votos era manejar la humildad como Cristo la manejaba. Pero en la realidad eso distaba de aquello. Así que los jóvenes se ponían en contra de sus padres y estas cosas fueron denunciadas por Wycliffe. Una denuncio más que fue expuesto por el reformador fue el asunto de las indulgencias. Dice que el Papa había dado facultad a los monjes de oír confesiones y conceder el perdón. Ya encontramos que Wycliffe había encontrado que el único intercesor entre el hombre y Cristo, y el hombre y Dios, era ¿quién? ¿Quién era el único intercesor? Jesucristo, nuestro abogado, ¿verdad? Pero el Papa dice aquí, había dado a los monjes facultad de oír las confesiones y conceder el perdón. Wycliffe dice, no, eso no está en las Sagradas Escrituras, eso va en contra de las Sagradas Escrituras, así que no debemos obedecer estos dogmas o estas doctrinas porque desvían al pueblo de Cristo. Así que como ven, se levantó en una abierta oposición contra el papado y esto lo llevó a él a ser muy popular, pero esto le iba a acarrear una persecución entonces cuya persecución tenía que enfrentar solamente convencido de que Dios estaba con él y de que las Sagradas Escrituras enseñaban lo correcto. ¿Seguimos? Wycliffe empezó a publicar folletos contra los frailes, dice la sierva del Señor, no tanto para provocarlos a discutir con ellos, como para llamar la atención de la gente hacia las enseñanzas de la Biblia y hacia su autor. Declaró que el poder perdonador o de excomulgar no le había sido otorgado al Papa en grado mayor que los simples sacerdotes y que nadie podía ser verdaderamente excomulgado mientras no hubiese primero atraído sobre sí la condenación de Dios. Wycliffe no hubiera podido acertar en manera más eficaz el derrocamiento de ese gigantesco entramado de dominio espiritual y temporal que el Papa había erigido y bajo la cual millones de hombres estaban cautivos. Y como dije anteriormente, estas denuncias fueron expuestas públicamente y esto tuvo un impacto nacional en toda Inglaterra, de donde era Wycliffe y donde se predicaban estas enseñanzas, que entonces, dice la sierva del Señor, pronto fueron lanzados contra Wycliffe los rayos y las centellas papales. Ahora, se enviaron 3 bulas papales hacia Inglaterra. Una bula papal es un documento oficial firmado por el Papa con fines religiosos y seculares políticos de la época. Así que, debido a que Wycliffe estaba enseñando estas doctrinas que estaban solamente fundamentadas en la palabra del Señor, esto no gustó al papado, no gustó a la sede romana, así que el papa en turno de la época era Gregorio XI, y dice que manda 3 bulas papales hacia Inglaterra para tomar acciones
contra las enseñanzas de Wycliffe. Y dice, sin embargo, antes de que le recibieran las bulas, los obispos, inspirados en sus celos, habían citado a Wycliffe a que compareciera ante ellos para ser juzgados. O sea, ellos mismos estaban estableciendo un orden de juicio, pero ellos mismos a la vez estaban violando ese procedimiento. Querían hacer un juicio aparte, primero a Wycliffe y después mandarlo. Pero dice que el gentío em, príncipes del reino lo acompañaban al tribunal, y el gentío que rodeaba el edificio y que se agolpó dentro de él intimidó tanto a los jueces que se suspendió el proceso y le permitió a Wycliffe que se retirara en paz. La llegada de las bulas pontificales impuso a toda Inglaterra la orden perentoria de arrestar y encarcelar al hereje, como ellos le llamaban, que era a Wycliffe. Esto equivalía a una condenación a la hoguera. Ahora Wycliffe ya tenía no solamente orden de arresto, ahora tenía pena de muerte. Se habían emitido 3 documentos oficiales en contra de él y dentro de eso estaba también la condenación a la hoguera. Hermano, nosotros cuando hablamos de esta historia, quizá hablamos someramente de eso. Yo no sé si nosotros estando en la misma posición de Wycliffe, peleando contra tan gigantesco sistema, nos hubiéramos portado igual. Tenemos una oportunidad de demostrarlo, ¿no es así? En el futuro va a venir una persecución similar y que Dios nos ayude porque no depende de nosotros. Esa persecución que vivió Wycliffe no fue fácil. Esta persecución fue de un gran poder donde él se veía literalmente que su vida corría peligro. Pero este señor desarrolló una fe tan profunda en Dios que él lo veía como su único protector y que no tenía miedo a las amenazas que podrían venir entonces de este poder. Dice, la llegada de las bulas pontificales impuso a toda Inglaterra la orden perentoria de arrestar y encarcelar al hereje, y eso equivalía a una condenación a la hoguera. Parecía seguro que Wycliffe pronto sería presa de la venganza de Roma. Pero aquel que había dicho al ilustre patriarca, no temas, yo soy tu escudo, estas palabras fueron dirigidas en Génesis, volvió a extender la mano para proteger a su siervo. Así que el que murió no fue el reformador, sino Gregorio XI. Se había emitido ahora una orden de arresto y de muerte para Wycliffe, pero quien muere realmente no fue Wycliffe, sino el Papa en turno. Y dice, el pontífice había decretado su muerte y los eclesiásticos que se habían reunido para el juicio de Wycliffe se dispersaron. Nuevamente Wycliffe se ve salvado por la providencia de Dios. Y sucedió que después de la muerte de Gregorio I, ahora vienen 2 papas y se suben al poder. Y estos 2 señores empiezan a disputar a la silla del mando y decir, yo soy el verdadero representante de Cristo. El otro decía, no, yo soy el verdadero representante de Cristo. Entonces empezó a haber una lucha entre estos 2 papas que sucedían, no se habían puesto de acuerdo quién iba a ser el sucesor de Gregorio XI y ellos dos se peleaban el poder. Esta disputa entre estos 2 papas permitió que Lutero entonces trabajara diligentemente en la obra que había de realizar. Así que, habiendo tenido este conflicto interno dentro de la iglesia, se dedicó mucho más a enseñar y dice que como profesor de teología en Oxford, Oxford es una de las universidades de Inglaterra, Wycliffe predicaba la palabra de Dios en las aulas de la universidad. Ahora él aprovechaba su trabajo siendo docente, siendo profesor en la universidad y allí predicaba la palabra del Señor. Y dice que presentó la verdad a los estudiantes con tanta fidelidad que mereció el tributo de doctor del Evangelio. O sea, había adquirido un doctorado, por decirlo así. Recordemos que el doctorado es el título más grande que actualmente se puede obtener. Usted va a la universidad, hace un pregrado, después hace un posgrado, una maestría y después hace un doctorado. Pues su desempeño había sido tan bueno que dice que mereció el título de doctor
del Evangelio. Pero la obra más grande de su vida había de ser la traducción de la Biblia al idioma inglés. Este fue la gran obra, lo que más distingue, una de las cosas que más distingue al reformador. Así que allí encerrado se dedicaba a ver los textos que estaban en latín y empezar a traducirlos a su propio idioma para que la gente de su nación pudiera entenderlo. Recordemos que era de Inglaterra, por lo tanto, esas personas hablaban inglés. Así que él se dedica a esta tarea y dice, presentó la verdad, dice, perdón, en una obra sobre la verdad y el significado de las Sagradas Escrituras, dio a conocer su intención de traducir la Biblia para que todo hombre en Inglaterra pudiera leer en su propia lengua y conocer por sí mismo las obras maravillosas de Dios. Amén. El enemigo siempre trabaja, así que Wycliffe no pudo continuar con esta tarea. Dice que de pronto se vio, tuvo que suspender su trabajo, aunque no tenía 60 años de edad. 60 años de edad actualmente puede parecernos una persona dura, saludable, pero para la época, recordemos que no se habían desarrollado medicinas, no se habían desarrollado los conceptos de salubridad que tenemos hoy, así que las personas no tenían una esperanza de vida tan alta. Pero a pesar de que no tenían una esperanza de vida tan alta, la sierva del Señor hace énfasis de que no tenía 60 años de edad, es decir, todavía era funcional, ocupaba eh, sus ocupaciones continuas, el estudio y los ataques del enemigo lo habían debilitado y envejecido prematuramente. Así que le sobrevino una peligrosa enfermedad cuya nuevas al llegar al oído de los frailes se llenaron de alegría. Pensaron que el trance lamentaría a Wycliffe amargamente el mal que había causado a la iglesia. Así que ahora los frailes de la iglesia católica se alegraron por la enfermedad que Wycliffe estaba padeciendo, cuya enfermedad lo llevó a la cama. Y no solamente eso, sino que estas frailes, al ver lo que estaba en cama, decidieron visitarlo y expresan de en cama y le dicen, tienes el sello de tu muerte en tus labios, conmuévete por la memoria de tus faltas y retráctate delante de todos nosotros de todo cuanto has dicho para perjudicarnos. Y dice que el reformador escuchó en silencio y luego ordenó a su criado que lo ayudara a incorporarse. Y les dijo, no voy a morir, sino que viviré para volver a denunciar las maquinaciones de los frailes. Sorprendidos y avergonzados los monjes se apresuraron a salir del aposento. Qué valentía tenía este señor, ¿no? Que aún estando enfermo y donde no había medicina, una gripa en la Edad Media era fatal. Una persona que le daba gripa en la Edad Media seguramente llegaba a la muerte. Hoy la gripa es insignificante, pero cuando usted mire la historia, la gripa mató a miles de personas porque no había forma de tratarlo. Gracias a Dios se han descubierto avances médicos, científicos, que podemos hacer frente a estas enfermedades. Pero aunque el reformador estaba en cama padeciendo, la sierva del Señor no explica qué enfermedad, él se levanta con valentía y dice, no voy a morir, sino que viviré para denunciar las maquinaciones papales. Y dice la sierva del Señor que las palabras de Wycliffe se cumplieron. Vivió lo suficiente como para poder dejar en manos de sus connacionales el arma más poderosa contra Roma, la Biblia. El agente enviado del cielo para libertar, alumbrar y evangelizar al pueblo. Terminó su primera obra, la traducción de las Sagradas Escrituras. Eso es una página real de las primeras traducciones de la Biblia que se encuentra en uno de los museos de Londres. Y dice, por fin la obra estaba lista. Acabó la primera traducción de la Biblia al inglés. El libro de Dios quedaba abierto para toda Inglaterra. El reformador ya no temía la prisión ni la hoguera. Ahora ya estaba dispuesto a morir. Ya no le importaba que si vinieran y lo llevaran a la hoguera, no le importaba.
Había puesto en manos del pueblo inglés una luz que jamás se iba a extinguir. Al darles la Biblia a sus compatriotas, había hecho más para romper las cadenas de la ignorancia y el vicio y para libertar y engrandecer a su nación que todo lo que jamás se logró con las victorias más brillantes en los campos de batalla. Imagínense, hermano. Como todavía la imprenta no era conocida, la imprenta se inventa alrededor de unos 200 años después de Wycliffe, unos 100, ciento algo años después de Wycliffe, dice que los ejemplares de la Biblia no se multiplicaban sino mediante trabajo lento y agotador. Era manual, había que escribir manual. Yo no sé si usted se ha dado la tarea de por lo menos escribir un capítulo de la Biblia a mano. Eso es una tarea dispendiosa. Escribirlos con sus signos de puntuación, todo. Ahora imagínense escribir toda la Biblia, son 66 libros. Como no había una máquina para imprimir, no había una impresora como tenemos hoy, o una imprenta que fue la impresora primitiva, este trabajo dice que era lento y los copistas, había muchos que se dedicaron voluntariamente a copiarlo. Sin embargo, le costaba mucho satisfacer la demanda. Había demanda. Algunos compraban una porción, otros decían, aunque solamente sea una parte, aunque solamente sea una parte. Y algunos otros compraban todo el libro completo. Por lo general, quienes compraban el libro completo eran personas pudientes, eran personas adineradas porque el material era costoso para la época. Cuando el Sagrado Libro apelaba a la razón, logró despertar a los hombres de su pasiva sumisión a los dogmas papales. En lugar de estos, Wycliffe enseñaba las doctrinas distintivas del protestantismo, la salvación por medio de la fe en Jesucristo, la infabilidad única de las Sagradas Escrituras. Los predicadores que él enviaba ponían en circulación la Biblia junto con los escritos del reformador con tal éxito que la nueva fe fue aceptada por casi la mitad del pueblo inglés. Imagínese semejante victoria. Casi la mitad de toda Inglaterra había aceptado ahora las enseñanzas que venían directamente de las Sagradas Escrituras. La aparición de de las Santas Escrituras trajo consternación a las autoridades de la Iglesia. Estas tenían que ejercer ahora un agente más poderoso que Wycliffe, una fuerza contra la cual todas sus armas servían poco. No había ley en aquellos tiempos que prohibiese la lectura de la Biblia. Así que las personas podían acceder libremente a la lectura de la Biblia porque no había una ley. Pero pronto pusieron en vigor estas leyes que ya la población no podía leer las Sagradas Escrituras, sino que debía, la interpretación de las Sagradas Escrituras solamente debía limitarse al clero porque ellos solamente estaban capacitados para dar el significado correcto de las palabras que allí estaban escritas. Se les acababa entonces eh, todas sus doctrinas, sobre cual no estaban fundamentadas en las Sagradas Escrituras, sino en las tradiciones. Ya no encontraban en la Biblia que el Papa era el único que podía interceder ante Dios, sino que ellos podían ir a su habitación, doblar rodilla y confesar sus pecados directamente a Dios. Ya no encontraban que estaban obligados a pagar impuestos, ya no estaban obligados a pagar las indulgencias. Las indulgencias era un documento también por el cual eh, tú confesabas un pecado y ellos te daban un documento firmado que decía que tu pecado te era confesado. Y eh, no solamente podías pagar por tu propio pecado, sino que si tú querías cometer un pecado futuro, podías pagar anticipado para que te dieran ese documento y entonces tú quedabas exonerado de la culpa. Imagínese, pagar la salvación de un muerto. Imagínese todas estas enseñanzas que se daban en la época. Así que Wycliffe se da el estudio de las Sagradas Escrituras, la traduce al inglés y ahora las personas tenían esta arma poderosa y tenían el conocimiento para entonces refutar los argumentos de la Iglesia romana. Fue una labor bastante ardua. Y dice, nuevamente los dirigentes papales quisieron imponer silencio al reformador. Su lucha contra el reformador no terminaba. Y dice que lo citaron
ante tres tribunales sucesivos para juzgarlo, pero sin resultado alguno. Primero, lo citaron a un sínodo de obispos, declaró que sus escritos eran heréticos y logrando que el joven rey Ricardo II se pusiera de su parte. Obtuvo un decreto real que condenaba a prisión a todos los que sostuviesen las doctrinas condenadas. O sea, ya la condena, la persecución no solamente iba contra Wycliffe, sino que este concilio que se reunió para juzgar a Wycliffe, ahora decían, todos aquellos que tengan sus escritos, que para ellos eran considerados heréticos, también merecen la misma pena que el reformador. Difícil situación vivió el cristianismo en aquella época. La Inquisición se levanta después. Todavía para en ese momento no se había levantado la Inquisición. Dice, Wycliffe apeló de esta sentencia del sínodo al Parlamento sin temor alguno, demandó al clero ante el Concilio Nacional y exigió que se reformaran entonces los abusos sancionados por la Iglesia. Con notable don de persuasión, describió las usurpaciones y las corrupciones de la sede papal, y sus enemigos quedaron confundidos. Los amigos partidarios de Wycliffe se habían visto obligados a ceder, o sea, muchos de sus amigos habían cedido a la presión que había impuesto la iglesia, y dice que esperaban que el mismo reformador, al llegar a la vejez y verse solo sin amigos, se inclinaría ante la autoridad combinada de la corona y la mitra, es decir, ante el papado. Pero en lugar de estos, los papistas se vieron derrotados. Entusiasmados por los elocuentes interpelaciones de Wycliffe, el Parlamento revocó el edicto de persecución y el reformador se vio nuevamente libre. ¿No dicen amén? Hermanos, la historia de Wycliffe es apasionante ver cómo Dios actúa una y otra vez para salvar a sus siervos. Una y otra vez. L- Lo mismo va a suceder contra el pueblo de Dios al final del tiempo. Nosotros no vamos a ver escapatoria y tenemos que entregarnos, abandonarnos a las manos de Dios. Un capítulo completo al reformador. Por tercera vez lo citaron para formarle juicio, imagínense, tres juicios. Y esta vez ante el más alto tribunal eclesiástico del reino. O sea, los dos primeros juicios habían sido primero en orden jerárquico, ¿no? Cada vez fue ascendiendo y fue ascendiendo hasta que llegó a la más importante, eh, ante el más importante tribunal. Y dice, esta Corte Suprema no podía haber favoritismo por la herejía. En ella debía asegurarse el triunfo de para Roma y poner fin a la obra del reformador. Wycliffe se vería obligado a abjurar de sus doctrinas o de lo contrario no saldría del tribunal más que para ser quemado. Es decir, esa era la última oportunidad que tenía Wycliffe y la más poderosa porque era la más poderosa influencia que tenía. Lo llevaron al tribunal y prácticamente lo pusieron contra la espada y la pared y le dijeron o te retractas o sales de aquí para la hoguera. Wycliffe, sin embargo, no se retractó, no quiso disimular nada. Sostuvo intrépido sus enseñanzas y rechazó los cargos de sus perseguidores. Olvidándose de sí mismo, de su posición y de la ocasión, emplazó a sus oyentes en el tribunal divino y pesó los sofismas y las imposturas de sus enemigos en la balanza de la verdad eterna. Y dice el cargo de herejía que pensaba sobre él, Wycliffe lo lanzó contra ellos por irresistible. A él lo acusaban de hereje y dije, hereje más bien son ustedes, yo no soy. Los interpeló por el atrevimiento con que excedían sus errores y los denunció como traficantes que por amor al lucro comerciaban la gracia de Dios. A estas personas les importaba más lucrarse que realmente llevar la verdad de Dios al pueblo. Y dice él, ¿contra quién pensáis que estás contendiendo? ¿Con un anciano que ya está al borde del sepulcro? No, contra la verdad que es más fuerte que vosotros y que os vencerá. Amén. Y diciendo esto, se retiró de la asamblea
sin que ninguno de los adversarios intentara detenerlo. La obra de Wycliffe quedaba casi concluida. La verdad debía ser proclamada desde la misma fortaleza del imperio del error. Fue Wycliffe emplazado a presentarse ante el tribunal del Papa de Roma. Ahora lo invitaron directamente de Inglaterra a que se trasladase a la Santa Sede llamada por ellos mismos y que compareciera delante del Papa en turno. Y dice la sierva del Señor que gustosamente hubiera ido, pero eh, no pudo ir. Nuevamente se vio imposibilitado para hacer el viaje. La enfermedad que padecía ya había avanzado, así que él dijo, si no voy en persona, por lo menos que mi voz se escuche. Y redacta una carta y la envía a Roma. Voy a leer parcialmente lo que dice la carta que él envió. Dice, en verdad me regocijo, decía, en hacer notoria y afirmar delante de todos los hombres la fe que poseo, y especialmente entre el obispo de Roma, quien, como supongo, ha de ser persona honrada y de buena fe. No se negará a confirmar gustosamente mi fe o lo corregirá si acaso la encuentra errada. Me llama la atención la forma en que Wycliffe escribe esta carta, porque aunque él estaba en contra de las doctrinas que se enseñaba, la escribe de manera respetuosa. Miren cómo dijo la introducción. Se refiere al Papa con respeto. La sierva del Señor dice también que nosotros debemos, cuando llegue la persecución, no debemos en abierta oposición buscar la persecución prematuramente. Y esta persona fue inteligente y sigue diciendo, en primer lugar, con respeto con el poder que tenía, ¿no? Dice, en primer lugar, creo que el Evangelio de Cristo es la totalidad de la ley de Dios. Declaro y sostengo que por ser el obispo de Roma, el vicario de Cristo aquí en la tierra, está sujeto más que nadie a la ley del Evangelio, porque entre los discípulos de Cristo la grandeza no consistía en la dignidad o en los honores mundanos, sino en seguir de cerca a Cristo e imitar fielmente su vida, su conducta. Durante el tiempo de su peregrinación en la tierra, no fue fue un hombre muy pobre que despreciaba y desechaba todo poder y todo honor terreno. Ahora aquí le estaba diciendo que indirectamente, sutilmente, Cristo no vivía en las pompas que vivían ellos, sino que había sido un hombre humilde. Y dice, ningún hombre de buena fe debía seguir al Papa ni a santo alguno. Ojo, esto se lo escribe él directamente en la carta. Y dice, ningún hombre de buena fe debiera seguir al Papa ni a santo alguno, sino en aquello en que ellos siguen el ejemplo del Señor Jesucristo. Pues Pedro y los hijos de Zebedeo, al desear honores del mundo, lo cual no es seguir las pisadas de Cristo, pecaron y por tanto no deben ser imitados en estos errores. Y seguía diciendo, el Papa debería dejar el poder secular de todo dominio al gobierno temporal con tal fin de exhortar y persuadir eficazmente a todo el clero en hacer lo mismo, pues así lo hizo Cristo y especialmente sus apóstoles. Él está diciendo entonces, Cristo dijo al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Considero que el Papa debe actuar de la misma forma. Eso lo escribió en su carta. Y al concluir la carta decía, oremos a Dios para que mueva de tal modo el corazón de nuestro Papa Urbano VI, que él y su clero sigan al Señor Jesucristo en su vida y conducta, y así lo enseñen al pueblo, a fin de que siendo ellos el dechado de todos los fieles, lo imiten con fidelidad. Esta carta impactó al Papa y entonces se da cuenta y dice, así enseñó Wycliffe al Papa, sus cardenales, la mansedumbre y la humildad de Cristo. Es importante, hermanos, nosotros cómo nos referimos, aunque sean doctrinas erróneas, no apoyarlas, pero también referirnos con respeto, pero con certeza de que la palabra del Señor dice algo totalmente diferente. El Papa pudo ver a través de esa carta que el hombre era realmente que enseñaba la mansedumbre de Cristo y no solamente que los hacía ver a ellos, sino a toda la cristiandad el contraste que había entre ellos y el maestro de quien profesaban ser representante. Wycliffe estaba convencido de que su fidelidad iba a costarle la vida. El rey, el papa y los obispos estaban unidos para lograr su ruina y parecía seguro que en pocos meses
A más tardar, lo llevarían a la hoguera. Y dice, no obstante, la providencia de Dios velaba aún por su siervo. Y el hombre que durante toda su vida había defendido con arrojo la causa de la verdad, exponiéndose diariamente al peligro, no había de caer víctima del odio de sus enemigos. Wycliffe nunca miró por sí mismo, nunca se preocupó por él. Estaba preocupado por llevar la palabra del Señor. Nunca miró por sí mismo, pero el Señor había sido su protector y ahora que sus enemigos se creían seguros de su presa, Dios lo puso fuera de su alcance. Estando en la iglesia de Lutherworth, en el momento en que iba a dar la comunión, cayó herido de parálisis y murió al poco tiempo. No pudo ser asesinado por la iglesia, pero unos años después, la iglesia condenó heréticamente, condenó como herejes todos sus escritos y fueron sacados sus huesos de donde había sido enterrado, lo quemaron y los echaron al río. Y dice la sierva del Señor, ellos no imaginaban el simbolismo que iba a tener eso. Esas cenizas que habían arrojado al río eh, eran una representación cual semilla que es esparcida del Evangelio a todo el mundo. Zuli. Vamos a hacer silencio, por favor. Vamos a escuchar. Que estamos como que muy negros, ¿verdad? Conectarse de esa época, en el sentido de que nosotros tenemos también una misión que fue la que tuvo Wicked, ¿verdad? Sí. Pero que él se despojó al yo y se puso en las manos del Señor y tuvo la oportunidad en cualquier parte donde estuvo como empleado de predicar y hacer llegar la verdad a cada una de las personas que lo rodean. Hacemos nosotros eso en los lugares que vamos, puede ser en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestros vecindarios. Hay muchas religiones hoy en día, pero hay muchas religiones que no están predicando un evangelio verdadero, ¿verdad? Y nosotros estamos convencidos de que nuestras creencias, nuestro evangelio es verdadero. Y aquí nosotros quizás nos exponemos no a llevar lo contrario a aquellas en sí, decir nuestras verdades, ¿verdad? Porque así como aquellos predican un evangelio errado, yo tengo derecho a predicar en lo que yo creo, ¿verdad? Y en la doctrina que yo creo. Entonces, me llama la atención que ese espíritu que tenía este hombre quizás hasta osado en este tiempo, ¿verdad? De llevar el Evangelio y eso solo lo da el tener una relación con el Señor, el saber cuál es la misión que yo tengo aquí en este mundo, ¿verdad? Que no es solo ocupar cargos importantes, sino que si Dios me da la oportunidad de ocupar ese cargo importante, yo puedo hacer mucho por él en ese lugar. Así es. Es una de las cosas que podemos aprender, una de las enseñanzas que podemos extraer de este capítulo. Eh, Cuando nosotros confiamos plenamente en Dios, no le tenemos miedo a los peligros, a las cosas que pueden atentar contra nuestra vida. Cuando nosotros tenemos esa confianza en Dios, nos abandonamos en sus manos y nosotros entonces podemos ejercer esa misión que Él nos ha dado. Las doctrinas de Wycliffe siguieron después de su muerte. Ahora sus seguidores lo llamaban Wyclifistas o Lolardos. Los Lolardos fueron, digamos, una de los primeros movimientos protestantes
que se iniciaron, que seguían entonces las enseñanzas de Wycliffe. Termino con la siguiente frase que dice la sierva del Señor. Dice, bueno, esto fue el legado de Wycliffe, ¿no? Nos dejó la Biblia, abogó por la libertad religiosa y sentó las ideas del protestantismo. Siguiente. Dice la sierva del Señor, el estudio de la Biblia ennoblecerá como ningún otro estudio el pensamiento, los sentimientos y las aspiraciones. Da constancia a los propósitos, paciencia, valor y perseverancia. Refina el carácter y santifica el alma. Un estudio serio y reverente de las Santas Escrituras, al poner la mente de quienes se dedicaran a él en contacto directo con la mente del Todopoderoso, darán al mundo hombres de intelecto mayor y más activo, como también de principio más noble que los que pueden resultar de la más hábil enseñanza de la filosofía humana. La fuente de la sabiduría la encontramos en las Sagradas Escrituras. Cuando nosotros nos dedicamos con un estudio, dice, serio y reverente, entonces el Señor nos dará también a nosotros esa comprensión, nuestra fe se acrecentará y por la gracia de Dios también nosotros podemos vivir conforme a lo que está escrito. El que tengamos la Biblia hoy eh, costó grandes sacrificios, costó grandes derramamientos de sangre. Nosotros hoy podemos tener nuestras Biblias, podemos salir con ella en la mano y nadie nos va a detener. La podemos descargar en nuestros celulares y no va a pasar nada. Aprovechemos nosotros que tenemos acceso ya a las Sagradas Escrituras y hagamos de ellas esa diaria comida que nosotros necesitamos. Hermanos, que el Señor les bendiga.